Hola muchachos, bienvenidos al curso de Microsoft Visual Studio en su versión 2012 de la acreditación SBT 22. Esta es la unidad número 5 y última de esta secuencia de videos. Bienvenidos y comenzamos. Bien, la unidad 5 lleva por nombre Programación Orientada a Objetos, con lo cual los objetivos van a ser reconocer el concepto de clase y el modo de acceso a estas dentro de la programación de C#. Realizar interfaces gráficas usando los diferentes controles que nos proporciona la herramienta de C#, conocer y manejar las excepciones del lenguaje y nombrar los requerimientos para el manejo de archivos en este lenguaje de programación. Comenzamos por la programación orientada a objetos, comúnmente con las abreviaciones OO, o orientada a objetos. No es más que un modelo de programación donde un programa es dividido en módulos de software, independientes unos de otros, pero con capacidad de interactuar entre sí para cumplir un objetivo. Llámese, por ejemplo, en la vida real el uso de la aplicación de SAP, la cual es a través de módulos y cada módulo representa cada área de la empresa. Entonces eso es a lo que se conlleva como la programación orientada a objetos, manejar a través de módulos diferentes sistemas que en conjunto o en unión con todos estos van a formar un solo sistema administrativo, un solo sistema para una empresa. Dichos módulos van a estar conformados básicamente por datos y por funciones que se encargan de manipularlos de una manera interna para mostrar hacia el exterior o lo que el usuario quiera los resultados que se necesitan para el cual el programa está realizado. Clases y objetos. Dentro de las clases, pues una clase es el elemento fundamental de toda programación orientada a objetos. Con este lenguaje de programación en C#, no es más que una plantilla de software que te va a servir para construir cualquier cantidad de objetos o cualquier cantidad de programas que tú quieras llevar a cabo. Por ejemplo, en .NET existe una clase llamada Form o el formulario que sirve como un molde, es como un machote por así decirlo, para construir cualquier ventana que necesite una aplicación tipo Windows, y dentro de la ventana, en ese cuadro, ponerle pues diferentes objetos o diferentes controladores por ahí a las utilidades que vaya a tener o para la utilidad que le vaya a dar el usuario. Los objetos. Cuando se diseña y se programa una aplicación de software usando la tecnología con el modelo de la programación orientada a objetos, lo que realmente se hace es en la práctica construir un conjunto de plantillas de objetos, o lo que se le conoce a esto con el nombre de clases, las cuales te van a permitir definir variables en memoria que se conocen con el nombre de objetos o instancias de clases. Con esto el término de clases gana un significado, ya que se puede definir como una plantilla que te permite generar una clase de objetos. Pero vamos a ver cómo están las definiciones de clases. Se define mediante la palabra reservado, la palabra clave class, y una sintaxis básica que encontramos para definirla. Por ejemplo, tenemos una clase llamada class, esa es la palabra clave, la palabra reservada, y tú le colocas al lado el nombre, se abre una llave y se cierra posteriormente, y en esa mediación entre que se abre y se cierra, pues va a ir toda la programación que tú quieras diseñar para la realización de tu programita. Vamos a ver, adentrarnos un poquito con los objetos. ¿Qué son? Tanto la declaración como la asignación de memoria para un objeto puede hacerse a través de una simple línea de código, el cual en este caso el objeto se llama complejo. Es una variable z que se va a llamar complejo y va a tener un nuevo objeto con esa sintaxis que se está presentando en esa diapositiva. La accesibilidad. Las clases deben cumplir unos niveles de seguridad que existen para el manejo y el control de accesibilidad a ellas, sobre todo para los agentes externos al proyecto del software donde se haya definido. La sintaxis para definir una de ellas es que antes de poner la clase y su nombre, pues tú puedes poner entre pública, privada, protected o internal diferentes alternativas o diferentes conceptos de seguridad que tú mismo las vas a definir, y a continuación se va a explicar más o menos qué es lo que significa cada una de ellas. Están en esta tablita. La pública pues no tiene restricción de acceso, es decir, todo el mundo puede entrar, su nombre es público. La protected pues está protegida de cierta manera. La interna pues únicamente se permite el acceso al ensamblado actual o al código de programación el actual que se está haciendo. La interna protegida, el acceso es limitado, perdón, el ensamblado actual o los tipos derivados de la clase. Y la privada, bueno, pues es que solamente se le permite el acceso al controlador. Interfaces de usuario. Bueno, yo en lo particular a las interfaces de usuario le llamo front, que es el frente del sistema, lo que el usuario ve en pantalla. Es el medio con el que el usuario puede comunicarse con una máquina, un equipo o una computadora.
y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Una interfaz gráfica llamada GUI, Graphic Unity Integrity, unidad o interfaz gráfica del usuario, te permite mediante iconos, llámense el cursor y objetos gráficos como los teclados, el mouse, etcétera, interactuar con los elementos gráficos convirtiendo al ser humano en un usuario de esta aplicación. Hay que tener cuidado que las GUI se hacen referencia a la programación, pero es directamente como lo va a estar viendo el usuario. El usuario en sí puede ver una aplicación que tú desarrolles de diferentes maneras. Yo nomás te recomiendo que platiques con el usuario para definir qué manera es la más óptima para él o más amigable para él para poder trabajar con la aplicación que tú le vayas a desarrollar. Pero una interfaz debe cumplir con ciertas condiciones, debe tener naturalidad, es decir, el nuevo sistema debe tener o debe de parecerse estar lo más similar al anterior. Esto es en el caso de que vayas a modernizar o actualizar un software que ya existe, pues hacerlo muy similar de la manera que estaba hecho para que el usuario no se vaya a perder o no vaya a tener problemas en lo que sea el aprendizaje y el uso, que es el siguiente aspecto. Que son dos aspectos importantes pero que no siempre van de la mano, es decir, algún software puede ser fácil de aprender pero no fácil de usar, o viceversa, muy fácil de usar pero sí está complicado su aprendizaje. Y por último debe de llevar la consistencia, que la interfaz o la GUI del usuario debe mantener una uniformidad en cuanto a tipo de letra, los estilos, los colores, los bordes, etcétera, etcétera. Si tú estás manejando por pantalla un color diferente, pues el usuario se va a molestar o lo puedes cansar. Inclusive el tipo de letra, yo te recomiendo que utilices en toda tu programación el mismo tipo de letra en el front, lo que le vaya a salir al usuario, ¿verdad? Ya en su pantalla. Ya te recomiendo que si tú quieres utilizar en los módulos o los submódulos de una aplicación por la programación orientada a objetos e identificar cada área con un color, bueno, pues eso ya lo pondrías tú a tu discreción o a disposición del mismo usuario, quien sea quien te defina este tipo de acciones, ¿no? El formulario, bueno, pues es el elemento principal y realmente el más representativo de una aplicación interfaz gráfica, que es aquel que se conoce con el nombre de una ventana o un recuadro. Desde la visión del programador de C#, el objeto que da origen a este elemento es el formulario. Y todo este formulario hay una clase ya predefinida que se llama form, la cual te encapsula todas las propiedades, métodos y eventos que se necesitan para poder crear una ventana y posteriormente pues asignarle todos los objetos que tú creas necesarios. En Windows se le va a llamar un control a cualquier elemento gráfico colocado sobre una ventana y que este te va a permitir realizar alguna tarea de interés que tenga que ver con la aplicación. Ejemplos de estos son las barras de desplazamiento que tenemos, los scroll bar del lado izquierdo o en la parte inferior de la pantalla, los menús, botones de comando, botones de opción, casillas de verificación, campos de entrada de texto o cuadros de salida, los labels o las etiquetas, entre otras, ¿no? Para .NET cualquier control es un objeto que puede crearse a partir de una clase y su manejo es como si fuera cualquier otro objeto, otra propiedad por ahí. Vamos a ver que se hace mención de tres clases que te permiten crear los controles más básicos, los cuales son para poder hacer los controles o los objetos. Es el botón, pues te permite crear ciertos botones para el comando. El textbox, pues para crear campos de entrada en donde el usuario va a capturar información. Y el label o la etiqueta, pues es nada más para identificar o marcar ciertos textbox que se tengan documentados por ahí. Lo que es interesante comentarte dentro de esta programación de C# de Visual Studio, en lo que se refiere a la programación de .NET u orientado a objetos también, perdón, es lo siguiente, es que la ventaja que tenemos al hacer una forma o al hacer una ventana con todos los objetos que le vayamos colocando dentro de ella para finalidad y uso del usuario, pues estos objetos van a ser programables de una manera independiente, es decir, tú le das doble clic al objeto, se te va a desplegar en pantalla la ventana, la parte o el área, el ambiente para tú arrojar tu código de programación, para ahí posteriormente asignarle la función o la acción a ese botón o a ese combo o a ese textbox para definirle qué es lo que va a hacer ese objeto dentro del programa. Esa es una de las particularidades muy óptimas que tiene o con las que cuenta esta herramienta. Estas tres clases anteriores que estábamos viendo tienen ciertas propiedades, las cuales
pues se muestran a continuación de una manera práctica y de una manera rápida por ahí para que las veas o las identifiques y analices un poco. Las excepciones. Bueno, en C# el término de excepción se utiliza para transmitir una idea de que algo ha salido mal. En otras palabras, significa que ha ocurrido un error y que se ha interpretado con una circunstancia excepcional. En este lenguaje de programación, los errores del programa se difunden en el momento en que lo estás ejecutando a través del programa mediante un mecanismo denominado las excepciones. Es decir, cuando nosotros lo compilamos y te genera varios errores, pues es donde se dice que se está llevando a cabo las excepciones. Bueno, llegamos al final de las 5 unidades o los 5 temas que estábamos predestinados a observar y a detectar. Este fue el último. Espero que te haya servido toda esta información teórica. Como sabes, ya estamos en la parte práctica. Entonces, te espero en el aula, en los laboratorios, para poder realizar un poco de programación acerca de este lenguaje, viendo los ciclos, viendo las declaraciones de variables, etcétera. Te encargo que estudies y revises el material para tu acreditación y ya sabes que cualquier cosa cuentas conmigo, sabes cómo localizarme. Hasta luego y muchas gracias.